Estamos hablando en cuanto el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo personal, en algo que debemos de trabajar constantemente, y esto es cada uno de nosotros como cristianos. Una de las cosas que hemos logrado ver nosotros aquí en esta congregación en Edinburgh es que la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuevos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y realmente no se les ha ofrecido nada más que se les ha ofrecido la palabra limpia y pura, y es todo. Ahí es donde nosotros entendemos y tenemos la convicción, como dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16, me parece. Se fue. Vamos ahí. Se me hace que me está llegando también el... Sí. Capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está claramente lo que estamos hablando, ¿verdad? El poder de Dios es la palabra, ¿verdad? ¿Y para qué es? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya hemos visto en cuanto a ello. Hemos visto que tenemos que enseñar al perdido, ¿verdad? Y cuando hablamos al perdido, estamos hablando de todo aquel que no es miembro del cuerpo de Cristo, aquel que no es miembro de la iglesia, ¿verdad?, que fue establecida por nuestro Señor. Entonces, si no están dentro del cuerpo de Cristo, claramente es considerado alguien que está perdido. Necesita encontrar el camino para venir a ser parte, a ser miembro de la iglesia que fue establecida por nuestro Señor. Decíamos que hay que enseñar al perdido. Y vamos a ver qué tanto recordamos de esto, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Qué es una de las cosas que tenemos que enseñarle a una persona que no conoce el evangelio? Cuando vamos a hablar con una persona, ¿verdad?, que no conoce el evangelio, ¿qué es lo que claramente tenemos que mostrarles a ellos primero? Exactamente, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que vimos. Enseñe qué es la Biblia. Y vimos en cuanto a que es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Fueron los pasajes que vimos. También vimos que estamos enseñando a la persona que la Biblia son los mandamientos del Señor. Y eso ya lo vimos también. ¿Qué otra cosa vimos después de ahí? Sí, viene con esto, ¿verdad? Pero ¿qué más tenemos que enseñarle a la persona? Que la Biblia es suficiente, ¿verdad? Y eso lo tenemos nosotros muy claro. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Aquí no entran aquellos credos que se hacen en el mundo religioso, aquí no entran cualquier otra cosa que el hombre pueda ofrecer, sino que la Biblia es suficiente. Y esto fue lo que vimos, ¿verdad? Enseñamos que no hay otro evangelio, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, en el cual el apóstol Pablo aclara que no hay otro evangelio, sino hay aquellos que quieren pervertir el evangelio, que buscan hacer diferente, ¿para qué? Para atraer a la gente. Vimos que no podemos ir más allá de lo que está escrito tampoco. Aquí el apóstol Pablo le está hablando, ¿verdad?, ya a la iglesia en Corinto, y le dice claramente, lo que Apolo le está hablando, lo que yo estoy hablando, es palabra de Dios y no viene de nosotros mismos. Entonces, nosotros cuando estamos hablando con una persona, hermanos, es muy importante, decíamos, que tenemos que hablarle ¿con qué? Con la Biblia, ¿verdad? Recuerden, aquí no hay el modo de que yo pienso, yo creo. Pues ahí en la Biblia dice. ¿Por qué? Porque estamos manipulando la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Hay consecuencias, claramente vemos si vamos más allá de lo que está escrito. Hablábamos en aquellos que se van y escuchan otras doctrinas, ¿verdad?, que no es la verdadera. Hablábamos en cuanto el escuchar a aquellos falsos maestros. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6, 1, 6 al 9? Aún si nosotros, dice Pablo, ¿verdad?, como apóstol, aún si nosotros les enseñamos
una doctrina diferente, sea que, aun si un ángel del cielo, lo estoy parafraseando, dice, viene y les dice otra doctrina diferente, sea que, anatema, claramente, ¿verdad? Maldito, o sea, maldito. Entonces, Juan, el apóstol Juan, aquí en la segunda carta, versículo 9 al 11, nos dice lo mismo a nosotros, y esto lo debemos de entender nosotros como cristianos, ¿verdad? Y esto es para enseñar a ellos. Nosotros como cristianos no podemos estar escuchando falsos maestros con el decir, ¿sabes qué? Pues es que dicen Cristo, es que dicen Dios, es que citan un pasaje de la Biblia. Pero ¿qué dice Juan aquí en el 2, 9 al 11? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. En la doctrina de Cristo. Entonces, si Pablo nos está diciendo que hay un evangelio, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Ese único evangelio, ¿verdad? Uno solamente. Y luego dice, dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, dice claramente el apóstol, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora vemos aquí el 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ¿en dónde? En casa, ni le digáis. O sea, si alguien más nos está diciendo, ya sea por en persona, por televisión, por la radio, estamos oyendo otra doctrina diferente que no es de Cristo, no le digamos bienvenido. Eso no tenemos que escuchar nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a pervertir nuestro espíritu. Porque estamos oyendo enseñanza de hombres, estamos oyendo lo que Satanás quiere que el hombre escuche. ¿Para qué? Para confundirlo. Entonces dice el versículo 11, porque el que le dice bienvenido, fíjese, si yo precisamente, Juan Luna, le digo bienvenido a esas doctrinas y las escucho y estoy poniendo atención, dice, el que le dice bienvenido participa, ¿de qué? ¿De qué participamos? De sus malas obras. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender, pero también tenemos que enseñarle a aquella persona. Mira, lo que nosotros te estamos trayendo es la verdad. La verdad, tú solamente dame la oportunidad y escúchame, ¿verdad? No lo vamos a forzar, no vamos a debatir con esa persona, sino solamente le vamos a pedir la oportunidad de que nos escuche. Tú escúchame, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vimos ya. Enseñe la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué decíamos que hay que enseñar la diferencia, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Por qué hay que enseñar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Exactamente, exactamente. Y la cosa que tenemos que explicar esto, hermanos, es porque en el mundo religioso han confundido mucho a la gente. Están revolviendo la Biblia, están revolviendo la ley de Moisés con la ley de Cristo, ¿verdad? El Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, usted cuando habla a una persona, empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento, los cuales no aplica a nosotros. ¿Cuántos de aquí somos judíos? ¿Cuántos de aquí somos de la tribu de Israel? ¿No, verdad? Entonces, ¿para quién era la ley de Moisés? Porque si estuviéramos bajo la ley de Moisés, ahorita nosotros estuviéramos perdidos ya todos. Porque automáticamente el gentil estaba perdido. Pero gracias a nuestro Dios que nos dio la nueva ley, ¿verdad? El Nuevo Testamento, porque ahora, como dice Romanos 1:16, judíos y griegos, o sea, judíos y gentiles. Entonces, hay que enseñar eso. Tenemos que enseñar, hermanos, que desde el Antiguo Testamento, en Jeremías, ¿verdad? Escribiendo ahí 31 al 34, habla en cuanto a esta profecía, la cual el escritor a los Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 13, lo repitió. Esta nueva ley, ¿verdad? Este nuevo pacto, un nuevo testamento, como quien dicho, ¿verdad? Que se iba a hacer. Hablamos en cuanto a ello. Lo estoy yendo un poquito rápido porque ya lo vimos eso.
decíamos que también el antiguo pacto sirvió para traernos a Cristo, y el apóstol Pablo lo explica ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 24 al 8, ¿verdad? Es el ayo para llegar a ¿dónde? A Cristo. Es aquello que nos trajo a Cristo, pero ya no existe. Ya no existe porque el antiguo pacto fue clavado ¿en dónde? En la cruz, y lo vimos ese día que estábamos viendo estos puntos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16, y en Colosenses 2:14 explica cómo Cristo clavó esa ley. La clavó. Esa ley que para nosotros iba a ser problema, ¿verdad? Porque no la cumplían. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y decíamos que hay el pasaje de Hechos, ¿verdad? Digo, Hechos Gálatas, si se va a Gálatas. Gálatas en el capítulo 3. Versículo 10 habla en cuanto a ello, ¿verdad? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué están bajo maldición? ¿Por qué están bajo maldición aquellos que hoy en día quieren a fuerzas llevar su vida por la ley de Moisés, por la antigua ley? Dice, aquí claramente dice, maldito todo aquel que no permaneciere en ¿qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros queremos diezmo, tenemos que sacrificar animales, tenemos que, ¿qué cosa hacer también? ¿Alguien que sepa algo de la ley de Moisés? Ándele el sábado. O sea, vienen muchas otras cosas bajo la ley de Moisés. Entonces, si nomás queremos agarrar una cosa o dos, ¿qué está diciendo la Escritura? Maldito sea. Maldito sea porque no estás cumpliendo. Aparte, no estás bajo esa ley, como quiera. Pero si quieres hacer esa ley, pues maldito seas porque no la estás cumpliendo toda. Esto es lo que mirábamos nosotros en él. Enseñe qué es el pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? La infracción de la ley. ¿Se acuerdan que les dije LSB? ¿Qué es LSB? Libro, capítulo, versículo. ¿Dónde está eso? Hermano David. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4? Ahí está. Hablábamos de ello, en eso me acuerdo, parece que en eso estuvimos el miércoles ese último que prediqué sobre ello. Hablábamos que el principio del pecado lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, en cuanto a la desobediencia de Eva y Adán, ¿verdad? A Dios cuando les dice, de todo fruto pueden comer menos de uno, de un árbol. ¿Qué pasó? Hasta parece que les dijo Dios, comieran. ¿Por qué? Porque Satanás, vestido de serpiente, era astuto. Le dijo lo mismo que Dios le dijo, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo? Se lo volteó. Allí es donde vemos, hermanos, que si nosotros empezamos a oír otra doctrina, a falsas enseñanzas, Satanás es como trabaja, ¿se fija? Es como se trabaja, lo hizo con Eva, le dijo lo que dijo Dios, pero se lo dijo de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, vemos el principio del pecado, vemos que el pecado es la infracción de la ley, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y luego Santiago, capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué querrá decir esto?
Cuando nosotros venimos a conocer la verdad, cuando nosotros venimos a conocer lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros, y no lo hacemos, es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo su ley. Hablábamos el domingo, ¿verdad?, en cuanto a la segunda venida de Cristo. Para muchos no tiene nada de malo el no venir a la reunión. No tiene nada de malo no reunirse. Pero para Dios, ¿qué será esto? ¿También no tendrá nada de malo? Para Dios también será como que, tú no te preocupes, andabas en una junta, está bien, no te preocupes. Muchas de las veces es donde Satanás usa, hermanos, métodos para engañarnos a nosotros mismos. Nosotros nos engañamos nosotros mismos usando nuestra conciencia. Queremos engañar a nuestra conciencia y decir, pues no está mal. Dios es misericordioso, Dios me va a comprender. Y nos engañamos, como dice la Escritura en Santiago 1:22, ¿verdad? ¿Nos engañamos a quién? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Sabemos que tenemos que reunirnos y no lo hacemos, es que pecado. Sabemos que tenemos que evangelizar y no lo hacemos, ¿qué es? Pecado, ¿verdad? Sabemos que tenemos que adorarle a Dios, como dice Juan capítulo 4, versículo 23-24, en espíritu y en verdad, y no lo hacemos, ¿qué es? Porque cuando habla en espíritu y en verdad, hermanos, está hablando de una adoración claramente pura, pero una adoración en espíritu quiere decir que cuando usted viene aquí, tiene que estar todo su ser, todo totalmente usted, adorando ¿a quién? A Dios. Toda su atención, no pensando que se me van a quemar los frijoles, no pensando que ahorita venía y el carro me falló un poquito, ¿qué voy a hacer? Y ahí está pensando toda la hora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Eso no es una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración en espíritu y en verdad es que nosotros le vamos a dar el todo a nuestro Dios. El todo. El hermano se para al frente, canta, ¿verdad? Dirige el himno y nosotros así. ¿Eso es adorar en espíritu y en verdad? No, ¿verdad? O sea, son cositas que estamos viendo para entender lo que dice Santiago, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, nos da ejemplo, ¿verdad? Solamente para ver un poquito de ello. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 24, nos habla en cuanto a lo que es, lo que no se debe hacer, lo que es malo, que es pecado, y lo que se debe de hacer y no se hace, que es pecado también, ¿verdad? Si alguien gusta leerlo, ahí puede leerlo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Ahorita léelo. ¿Qué estamos viendo primero? Ya nos está diciendo qué no hacer, ¿verdad? Esto es lo que ustedes no van a hacer. Esto es lo que ustedes no deben de hacer. Y Pablo ahí, lo que me gusta, este pasaje, cuando dice cosas semejantes a estas, para que no quede duda, es que hermano, allí no dice esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Y cosas semejantes a estas.
Entonces ya nos está diciendo, ok, esto es lo que no vas a hacer. Y si alguno de nosotros estamos participando en alguna de estas cosas, ¿estamos pecando, hermanos? Sí, ¿verdad? Estamos pecando, porque claramente, porque a veces nos concentramos más que el adulterio, la fornicación, la lascivia, pero aquí está hablando de enemistades, está hablando de pleitos, y no solamente pleitos con la hermandad, sino pleitos con su prójimo, con el vecino, con el estudiante de la escuela, los maestros, ¿verdad? Está hablando aquí claramente de celos, cuidado con ello también. Y esto no está hablando de celos solamente en las cosas espirituales, porque las cosas espirituales ese celo es bueno. Está hablando de los celos que uno puede tener como pareja, hermanos. Eso también puede tornarse en pecado. Está hablando aquí de iras, pero ¿cuáles iras? ¿Nos podemos airar? Sí, pero dice la Escritura, airaos, pero no que, no pequéis. Pero está hablando de iras de las cuales nosotros ya sabemos que no debemos airarnos, pero somos bien corajudos. Somos bien corajudos. Ahí nos está diciendo, nos está hablando de contiendas, disensiones, herejías, envidias, fíjese, borracheras. Hermano, es que, pues una no es ninguna, hermano. Claramente la Escritura nos está diciendo, no quiere Dios que hagamos nada de esto. Claramente, orgías, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas. En la palabra orgías, en el término griego, el cual se usa, viene también la definición de glotonería. ¿Sabemos qué es glotonería? Esos buffets, ¿verdad? Por eso estamos. Esos buffets, ¿verdad? O sea, todas estas cosas, hermanos. Pero ahora viene lo que dice Santiago 4:17. Sigue leyendo, hermano. Del 22 al 24. Ahí está, hermanos. Esto es para que nosotros aprendamos, para nosotros poderle enseñar a una persona, mira, esto es pecado. Porque usualmente siempre se oye, pecado, eres un pecador, pero realmente tenemos que enseñarles, ¿verdad? Porque nosotros también necesitamos ser enseñados al igual. Entonces, aquí está diciendo Santiago 4, ¿verdad? 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, lo bueno es amor. Hay que amarnos los unos a los otros. Primer mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo en Mateo es, ¿amarás a quién? A tu Dios. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es semejante a este y es amar a quién? A tu prójimo, y ahí está. No amar al que nomás queremos. No, hermano, es que esta persona me cae bien, pero esta me cae gordo, hermano. Lo quiero amar, pero me cae mal. Me cae mal, no, hombre. ¿Está hablando de eso la Escritura? Usted ya sabe que tiene que amar. Cuando viene en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cuando vienen las bienaventuranzas y luego viene más adelante hablando Cristo, dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, dice. ¿Quién podrá amar a sus enemigos? Y es mandamiento. Es mandamiento, sí. Vamos ahí para que no. Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Mateo capítulo 5, versículos 43 a 44. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuál ley era esta? ¿A quién se está refiriendo Cristo aquí? ¿A la ley de quién? La ley mosaica, ¿verdad? Pero aquí es donde viene Cristo y dice, aquí vamos ya bajo la nueva ley. Dice Cristo, pero yo os digo, dice Cristo, pero yo os digo, amad a quién, a vuestros amigos, amad a vuestros familiares, amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os, ¿qué? Maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí este es el amor del cual Pablo está hablando en Gálatas. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Ese amor. El amor que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vamos viendo esto, ¿ok? ¿Qué es otro gozo? Tenemos que estar gozosos. Tiene que haber paz. Tenemos que tener paciencia, claramente. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice el versículo 24. ¿Por qué? Dice, los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí la Escritura en Gálatas capítulo 5, regresando, versículo 24? Los que son de Cristo han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y sus deseos. Una explicación que podemos dar nosotros a una persona, un estudio, ¿verdad? Aquella persona que está empezando a saber, aún nosotros mismos, ¿verdad? Entre nosotros mismos en nuestro hogar, son cosas que son muy necesarias. Tenemos que entender que todo ser humano peca. Todo ser humano peca. Desde el que entró el pecado, todo ser humano peca. Así que esto también tenemos que explicarle a la persona. Porque la persona puede decir, no, yo soy una buena persona. Yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, no peleo, ¿verdad? Soy trabajador. Ok, buenas cualificaciones. Pero si no está en Cristo, si no está en el cuerpo de Cristo, está perdido. Porque aún el cristiano peca o no peca. ¿Sí? ¿Verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? En Juan, primera de Juan, vamos ahí a primera de Juan. Capítulo 1, versículo 10, ¿qué dice? ¿Le hacemos a quién mentiroso? A Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado está en sí, tenemos que enseñar esto. Todo hombre es pecador. Enseñe las consecuencias del pecado, hermanos. Enseñe que el pecado nos separa de Dios. Hay que enseñar esto. Cuando nosotros pecamos, ese pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Cuando somos cristianos y pecamos, no voluntariamente, tenemos un mediador, ¿verdad? Que es Cristo, un abogado, que lo mismo explica ahí en Juan, capítulo 1, versículo donde leímos más adelante. Siguiendo con capítulo 2, dice en cuanto a ello, pero cuando pecamos voluntariamente, como dice Hebreos capítulo 10, del versículo 25 en adelante, cuando pecamos voluntariamente, ahí es diferente. Ahí se separa, hay una separación. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? ¿O ya los confundí? No, vamos a leer, mejor vamos a leer la Escritura para estar más claros en ello. Mire, vamos a regresar a primera de Juan. Ahí versículo 9, leímos el versículo 10 del capítulo 1 de primera de Juan, ¿qué dice? Ahí está. Aquí está hablando de aquellos pecados que suceden en nuestra vida inesperadamente, ¿verdad? No es algo que estamos planeando. Tenemos abogado para con Dios. Versículo 1 del capítulo 2, ¿qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, Padre. ¿A quién? A
Ok, primeramente dice, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? Pequéis, o sea, voluntariamente está hablando Juan, ¿verdad? Voluntariamente, pero dice, si alguno hubiere pecado, o sea, viene la prueba, usted peca, abogado tenemos. Pero esto es cuando es inesperadamente, entendamos, porque cuando ya sabemos, entonces entramos en lo que dice Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecadores. Ahí está. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué quiere decir esto? Ya conocemos los que estamos aquí la verdad. Pero si todavía vamos y participamos en las cosas que no debemos de andar haciendo, ya estamos pecando ¿qué? ¿Involuntariamente? Voluntariamente. ¿Se fija? Entonces, tenemos que entender esto. Y ese pecado claramente nos separa de Dios. Cuando pecamos voluntariamente. Génesis capítulo 3. Vamos al principio. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Después de que Dios había hecho todo perfecto, varón y hembra también lo hizo perfecto, entró el pecado por Eva y Adán, ¿verdad? Y luego el versículo 23, ¿qué dice que hizo Dios con ellos? Ahí está, esa es la relación que Dios nos explica que Él no tiene con el pecador. Él separa. Y Isaías también en el capítulo 59 de Isaías, si alguien lo tiene, lo puede leer, ¿verdad? Ahí está. Estamos viendo que desde el principio en Gálatas nos está diciendo la separación. Aquí en Isaías 59:1, versículo 1 y 2, dice que Dios no ha escondido su mano para salvar. Él todavía está dispuesto a salvar al hombre. Pero dice, vuestras iniquidades, dice, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para nosotros. Sí, es el Antiguo Testamento. Pero estas cosas nos está diciendo desde el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, ¿verdad? Aquí es donde entendemos cuando dice Cristo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando leemos estos pasajes, ahora entendemos lo que el apóstol Pablo claramente nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las Escrituras se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces, todas estas cosas ya vemos y podemos explicar, hermanos. Y nosotros ya entendemos, ahora entendemos, ¿verdad? Si aquel que está afuera está completamente perdido. Pero los que estamos dentro, que somos ya cristianos, si nosotros estamos pecando voluntariamente, Dios no va a estar con nosotros. Porque Él se separa. Sí, exactamente. Hermano, regresando a 1 Juan capítulo 3, del 6 al 9, hermano, estamos hablando de una situación, ¿verdad? Como cristianos ofendemos a Dios, pero no podemos practicar el pecado, ¿verdad? Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 6 al 9, lo explica muy bien. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nada no engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está. Ahí está. Exactamente lo que leímos desde el principio de Génesis, en medio con Isaías, y ahora vemos con el apóstol Juan. Todo aquel que practica el pecado es ¿de quién? El diablo. El diablo. Así que tenemos que explicar esto. El tiempo ya se está terminando, pero vamos a ver si... Antes de que vaya más adelante, ¿tienen alguna pregunta, hermanos, hasta aquí de lo que hemos visto hasta ahorita? Sí estamos entendiendo lo que nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, claramente. El pecado trae la muerte eterna. Claramente entendemos que el pecado trae la muerte eterna. Los pasajes que puse aquí es lo que el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 23. A lo mejor alguien de ustedes se lo sabe de memoria ya. Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Claramente nos dice. Y nos dice esto para decirnos que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está diciendo aquí, ¿verdad? Claramente la palabra, bueno, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, es vida. También ahí en Santiago, regresando a Santiago, dice, aquí vemos cómo habla en cuanto a las pruebas. Sabemos que el versículo 12 de Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está hablando de aquellos que estamos firmes, ¿verdad? Que viene la prueba y la pasamos. Bienaventurado. Y luego nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta es otra cosa que hay que entender, ¿verdad? ¿Por qué me hace Dios esto? Bueno, Dios no te lo está haciendo. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí está claramente para nosotros. Y luego dice, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia, ¿qué cosa? Concupiscencia es atraído y seducido. Cuando uno anda aferrado en las cosas del mundo, ¿verdad? Aferrado. No debes de ir ahí, pero yo estoy aferrado, yo como quiera voy. Pues por tu propia concupiscencia, ahí está diciendo, y ahí es donde quiero llegar al 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da luz, ¿qué cosa? Ahí está. Y el pecado siendo consumado da luz, muerte. Ahí está, hermanos. Esto tenemos que tener en claro, ¿verdad? No hay que decir, ¿por qué Dios me hace esto? No, tú te lo estás haciendo a ti mismo. Porque no te has querido alejar del pecado. Entonces le explicamos a la persona, aquí estamos hablando de explicar a la persona, decirle para que entienda, ¿verdad? Dios no te tienta. Dios no te está poniendo a prueba. Estas cosas son muy buenas para explicar. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mande. No nos metas en tentación, hermana, es porque, si usted recuerda, nos da el ejemplo que Dios le da la oportunidad a quien que nos tiente. Satanás. Entonces, sí. Por eso cuando vemos en Corinto, el apóstol Pablo también dice, ¿verdad?
que juntamente con la tentación nos da Dios ¿qué cosa? La salida, porque Dios no tienta a nadie más de lo que pueda resistir. Entonces, cuando dice Dios no tienta más, no quiere decir que Él nos está tentando, sino que Él le ha abierto la puerta a Satanás. Satanás ahorita anda rondando aquí, hermanos. Como decía el hermano David el domingo, ¿verdad? Aquí está sentado. Aquí está sentado Satanás. Entonces nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nuestra parte es muy importante, hermanos. Por eso es que ustedes me escuchan mucho decir, leamos la Biblia, escudriñemos la Biblia. No agarremos la Biblia el domingo, la cerremos y ya no la abremos hasta el miércoles. Porque, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Qué dice Efesios 6, del 10 en adelante? La armadura de Dios es la palabra. Porque tenemos guerra contra huestes, ¿verdad? Entonces, cuando está pidiendo ahí en la oración, líbranos, ¿verdad? Entonces quiere decir, nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque si no ponemos nuestra parte, quiere decir que nosotros andamos dándole a la concupiscencia lo que quiere, nuestra propia concupiscencia. Y esta concupiscencia se torna en pecado, es lo que es. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mateo capítulo 25. Ahí está. El fuego, en primer lugar, ¿para quién está preparado? El infierno, ¿para quién está preparado? Para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo no se quiere ir solo. Por eso, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar. Si nosotros le damos gusto, como dice Santiago, a la concupiscencia, va a traer el pecado. Y ese pecado nos va a traer la muerte. Ahora pensemos. Ahora la pregunta es para nosotros aquí, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo para enseñar a una persona. ¿Cuántos de nosotros todavía le damos el lugar a la concupiscencia? No me tienen que responder aquí, ¿verdad? Pero meditemos en ello. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no debemos de andar en ciertos lugares como quiera andamos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que adorar a Dios y buscamos cualquier excusa que nos haga sentir a nosotros bien y no venimos? ¿Cuántos de nosotros vamos de viaje y es un domingo y no nos reunimos? Y se puede hacer la lista larga, ¿verdad? Ahí es donde entra la concupiscencia, que viene el pecado, y viniendo el pecado viene la muerte. Vamos a meditar en esto, hermanos. Vamos a meditar en esto. Y si hay algo que tenemos que nosotros ajustar en nuestra vida, hay que hacerlo. Porque claramente es una lucha día con día, porque queremos llegar al cielo, ¿verdad? Queremos llegar a la vida eterna. Queremos llegar a lo que se nos ha prometido, la promesa. Pero si no ponemos nuestra parte y queremos que milagrosamente se haga todo, pues vamos a decir como dice Mateo, ¿verdad? En aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hice esto. ¿Qué va a decir él? No te conozco. Qué triste. Qué triste. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Después vamos a continuar con lo demás. Ya el próximo miércoles, primeramente, ya terminamos el estudio. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.